Hola, hola, hola. Vamos a comenzar con los ejercicios de Diels-Alder y en este primer problema nos pide que hagamos reaccionar el diazocarboxilato de metilo que va a actuar como un dienófilo con una serie de dienos como son el 1,3-butadieno, el trans-trans 2,4-hexadieno, el 5,5-dimetoxi-ciclopentadieno y en el último apartado el 1,2-dimetoxi dimetilén ciclohexano, el 1,2 dimetilén ciclohexano. Bien, vamos a empezar con el primer apartado, con el apartado A. Vamos a dibujar el 1,3-butadieno, 1,3-butadieno, el dieno más pequeño que puede participar en la Diels-Alder, y lo primero que tenemos que hacer es rotarlo. Vamos a girarlo en torno a ese enlace simple para cambiarlo de conformación. Para que pueda dar Diels-Alder tiene que estar en esta conformación. A la conformación de la izquierda la llamamos S-trans, la conformación S-trans, y a la de la derecha la llamamos S-cis. En la Diels-Alder, como requisito imprescindible, debe el dieno disponerse en la conformación S-cis. Por tanto, no conviene que el dieno tenga sustituyentes voluminosos hacia el interior. Por ejemplo, dos metilos hacia el interior del dieno le impedirían disponerse ese cis, de manera que la reacción de Diels-Alder sería muy lenta o incluso no tendría lugar. Vamos a utilizar como dienófilo el azo dicarboxilato de dimetilo. Es un azo compuesto que tiene dos grupos éster de dimetilo, dos grupos éster con metilo, y lo voy a poner trans porque presenta mayor estabilidad. Y bajo calefacción se produce la reacción de Diels-Alder en la que estas moléculas de forma concertada se van a atacar. El dieno va a atacar a uno de los átomos del dienófilo, el dienófilo responde con su enlace pi atacando al otro extremo del dieno y se mueve el enlace pi del dieno a esta posición. De esta manera se obtienen ciclohexenos. El producto de la Diels-Alder es un ciclo de 6. Vamos a dibujar en rojo los enlaces formados. Se forma este enlace, se forma este otro y aquí un doble. Por tanto, producto final ciclohexeno. Vamos a borrar un poco estas esquinas para dibujar los nitrógenos y los dos grupos éster que parten de ellos. La Diels-Alder tiene una estereoquímica en la que el dienófilo trans deja sus grupos trans en la molécula final, pero hay que tener en cuenta que estos nitrógenos tienen un par libre y se produce un movimiento llamado inversión de las aminas. Son aminas, de manera que el éster puede quedar hacia arriba o hacia abajo, se está moviendo continuamente hacia nosotros y hacia el fondo, y el par solitario igual hace el movimiento contrario, de manera que no voy a indicar la estereoquímica trans porque aunque mayoritariamente estarán los ésteres uno hacia adelante y otro hacia el fondo, pues tiene ese movimiento, esa inversión de aminas que hace que no se genere en el medio un único estereoisómero. El estereoisómero trans predominará mayoritariamente posiblemente por repulsiones, pero también habrá algo del cis en ese medio. La Diels-Alder, por el contrario, si no fuera por este hecho de los nitrógenos, sí que generaría de forma exclusiva el producto trans, porque el dienófilo, es trans. Vamos a ver en el apartado B lo que ocurre. En el apartado B tenemos el trans-trans 2,4 hexadieno, vamos a dibujarlo, cadena de 6 átomos de carbono. En la posición 2 tenemos un doble, en la 4 tenemos otro doble, y ambos dobles están trans. Las cadenas deben ir a lados opuestos, las dos cadenas que parten de ambos dobles. Y lo primero que vamos a hacer de nuevo es girar la molécula en torno a este enlace simple, porque se encuentra en la conformación S-trans, y tenemos que dibujarla en la conformación S-cis para que pueda participar en una reacción de Diels-Alder. Para dibujar los metilos en los extremos del dieno debemos fijarnos que ambos dobles son trans, por tanto este metilo, no importa si es el de un lado o el del otro lado, debemos dibujarlo hacia el exterior, debe quedar hacia el exterior para que el doble sea trans, y el metilo de abajo también debemos ponerlo al exterior del dieno para que quede trans también, ambos dobles trans, o también podemos usar la notación E, cadenas de más prioridad a lados opuestos, metilo a un lado y la otra cadena al otro lado, metilo a un lado, esta cadena al otro lado. Bien, y ahora lo vamos a enfrentar al azo dicarboxilato de dimetilo.
de nuevo para volver a hacer la Diels-Alder. Bueno, se forma como antes un ciclohexeno, el ataque del dieno a un átomo del dienófilo. El dienófilo responde con su enlace pi atacando al dieno, movemos este doble enlace para formar ahí un nuevo doble y obtenemos un ciclo de 6, un ciclohexeno. Dobles formados, los que tengo dibujados en rojo, como siempre borramos ahí para dibujar los nitrógenos, y obtenemos este producto. Pero nos van a quedar dos metilos situados aquí y aquí, los metilos del dieno. Bien, ¿hacia dónde quedan esos metilos? La Diels-Alder conserva la estereoquímica del dieno, de manera que cuando los metilos van hacia el exterior, ambos al exterior, quedan cis en la molécula final. Exterior y exterior. Nos deja los dos metilos cis. Cis pueden quedar los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Como esta molécula, si no consideramos la estereoquímica de los ésteres, por lo que he comentado antes, la consideramos como meso, con un plano de simetría, da igual que los pongamos hacia arriba o hacia abajo. Si no fuera igual, daría molécula y enantiómero. Bien, y continuamos en el apartado C con el 5,5-dimetoxiciclopentadieno. Lo voy a dibujar y ha sido una forma apropiada para hacer la Diels-Alder. 5,5-dimetoxi, tenemos en la posición 5 dos grupos metoxi. La posición 5 es este carbono porque empezaríamos contando por un doble, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta molécula la vamos a hacer reaccionar con el mismo compuesto, con el azocompuesto, con nuestros grupos éster. Y aquí es más complejo porque estamos ante un dieno cíclico y los dienos cíclicos resulta un poco más difícil de ver cómo tiene lugar la Diels-Alder. Bueno, en principio es igual, un doble del dieno va a atacar al dienófilo y se produce la reacción concertada en una única etapa de la Diels-Alder. En este caso, bueno, la dificultad que entraña trabajar con un dieno cíclico hace que voy a dibujar un estado de transición de la reacción porque quizás se vea mejor cómo se unen ambas moléculas. Entonces voy a pintar el dieno de esta forma, es decir, voy a tirar de este carbono hacia arriba y va a dar lugar a un biciclo donde este carbono que ha subido hacia arriba es el carbono puente de ese biciclo. Aquí se forma el doble y los dos enlaces simples que unen el dieno al dienófilo. Puedo pintar con, no sé, por ejemplo, con color azul los dos carbonos del dieno que participan en la reacción, que son este y este. Y los nitrógenos del dienófilo, bueno, no tienen pérdida porque como son nitrógenos irían aquí. Y los ésteres, pues bueno, no, si el nitrógeno no tuviera inversión, el éster que entra hacia el interior, mirando hacia el interior del dieno, mirando hacia el dieno, se dice que entra endo, pues quedaría en la molécula final endo, que es así, alejado del puente, hacia abajo. Y el éster que se aproxima exo quedaría orientado hacia el puente, hacia arriba. Pero el par libre que tienen estos nitrógenos se invierte, se mueve de arriba abajo y por tanto no se conserva, esta estereoquímica no se mantiene. Se mantendría si fueran carbonos en lugar de nitrógenos. Y por último, bueno, tenemos un último apartado, el apartado D, en el que nos pide, ¿qué hice? Esto era el estado de transición, se me ha ido totalmente, pinté el producto final, en el que debería dibujar estos enlaces rojos que se están formando, los debería dibujar con línea de puntos, así, de esta forma, con línea de puntos, enlaces formados, y los enlaces que se rompen, que son los dos del dieno, que estarían aquí también con una línea de puntos, y el del dienófilo, que es el nitrógeno-nitrógeno, pues también aquí con una línea de puntos. Vaya, no se ve lo que estoy dibujando, ¿no? Enlaces rotos y formados. Y a partir de ese estado de transición se consolida el producto final, que es lo que tengo ahí dibujado. Pintaba el estado de transición porque nos podemos dar una idea de cómo se acercan las moléculas, una por la parte de arriba, otra por la parte de abajo, y bueno, reaccionan de esta forma que está aquí dibujada. Entonces parece que en este caso de los dienos cíclicos, que son bueno, pues un poco difíciles de ver, dibujar el estado de transición pues a veces ayuda un poco. Bueno, aquí los dos enlaces formados en la reacción de Diels-Alder. Y por último vamos a hacer el apartado
el apartado D, en el que nos pide que llevemos a cabo una Diels-Alder entre el 1,2-dimetilén ciclohexano. 1,2-dimetilén ciclohexano, los grupos metilenos son el CH2 con un doble, uniendo al ciclohexano, uniendo a la cadena principal. Le ponemos aquí el acetileno dicarboxilato y al calentar un poco tiene lugar la reacción de siempre, obteniéndose un ciclo de 6. Este ciclo que he dibujado es el que ya tiene la molécula. Aquí estarían los dos CH2, se forma un doble aquí y los dos simples entre esos CH2 y el dienófilo, que es el acetileno dicarboxilato de dietilo. De nuevo, no comento, no indico la estereoquímica de estos nitrógenos, por lo que he comentado ya varias veces. Y ha salido muy mal, este ciclo de 6 me ha salido horrible. Bueno, muy mal. Y ese va a ser el producto final. Tenemos un ciclo de 6 que no se queda en el producto final sin participar en la reacción, y estos dobles enlaces están en forma de dieno y al reaccionar con el dienófilo pues nos generan este nuevo ciclo de 6. Esta reacción de Diels-Alder en realidad la llamamos una hetero-Diels-Alder porque genera heterociclos. Aquí, como puede verse, nos está formando un heterociclo de 6 miembros con 2 nitrógenos en posición 1,2, por tanto se trata de una hetero-Diels-Alder. La Diels-Alder, aunque en los primeros cursos de orgánica siempre se lleva a cabo con reactivos carbonados, es muy interesante cuando se realiza con otros compuestos que llevan átomos distintos del carbono, porque permite la obtención de numerosos heterociclos. Bueno, pues esto es todo sobre este primer pequeño este ejercicio de Diels-Alder, y vamos a continuar con otro en el siguiente vídeo.